Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la tarde de ayer grandes de los 80s ofrecieron conferencia de prensa ahí en la explanada del Auditorio Nacional. Sin embargo, hubo grandes ausentes, no acudió Marisela, por supuesto también Rocío Banquels y mucho menos Laureano Brizuela, con quien de manera directa tuvo una diferencia la cantante Lucía Méndez. Se le preguntó al productor Sergio Gabriel qué había pasado y él aseguró que Laureano Brizuela se encuentra en los Estados Unidos ofreciendo los últimos conciertos. Pero quieren saber exactamente qué dijo Lucía Méndez cuando le preguntamos con respecto precisamente a Laureano Brizuela y qué había pasado con ese altercado que habían tenido en un programa de televisión. ¡Chequen esto! Se llevó a cabo la conferencia de prensa del concierto Grandes de los 80s, en el cual participan cantantes como Lucía Méndez, María del Sol, Pimpinela, y los grandes ausentes de la tarde fueron Laureano Brizuela, Rocío Banquels y Marisela. Dicho evento se llevará a cabo el próximo 30 de agosto en el Auditorio Nacional y promete durar cerca de 4 horas por la gran cantidad de éxitos de los intérpretes. Por supuesto que no podía quedar fuera el polémico tema de la discusión que tuvieron Lucía Méndez contra Laureano Brizuela, al cual le dejó muy en claro que no es un ídolo sino un cantante. Al preguntarle a Lucía si ya había hablado con el argentino por el altercado que tuvieron, veamos de qué manera respondió. Conjuntar todo esto no es fácil, por agendas, por maneras de ser, por fuera egos, nada de que tú y yo primero, porque yo soy más. No, definitivamente, si no eres compañero, y qué es lo bonito, que estemos todos unidos, nos llevemos bien, sea buena onda, el hecho de que Laureano y yo tengamos distintos puntos de vista en cuanto a Luis Miguel, eso es muy diferente a que nos llevemos mal o a que nos peleemos, porque no tiene ningún sentido. Simplemente es el hecho de que estemos todos juntos, nos llevemos todos bien y logremos un gran éxito. Y fue reiterativa al comentar que ante todo seguirá defendiendo a Luis Miguel. Diría como tal y que véanme, me oyen, me escuchan, me sienten. Estoy muy feliz de haber mandado el comunicado. Tiki, 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 ti. Y yo no tengo nada que decir, más que no hay pleito, no hay nada. Simplemente quiero a Miki, lo estimo a Luis Miguel y di mi punto de vista. Eso es todo. Y estoy feliz. Tiki, 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 ti. Y lo que hayan dicho, dejen de decir. Bueno, me refiero a lo que haya dicho, bueno, pues es su punto de vista, yo lo respeto. Y yo no voy a discutir esto, mi amor. No tiene ningún sentido. Y por eso me vine muy tali. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. El día de ayer, Consuelo Duval y Adrián Uribe se reunieron con los medios de comunicación para hablar sobre un proyecto en el cual van a estar totalmente juntos trabajando para la Unión Americana. Adrián Uribe afortunadamente ya está estable de salud, los médicos ya lo dieron de alta y por supuesto por eso va a arrancar con esta extensa gira por los Estados Unidos. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijeron? ¡Chequen esto! Tras una década separados artísticamente, ahora vuelven a unir su talento Consuelo Duval y Adrián Uribe, el cual feliz agradece a Dios la oportunidad de poder estar vivo, así como de reincorporarse a sus actividades profesionales. Este espectáculo titulado Emparejados hará gira por toda la República Mexicana. El comediante nos comentó qué fue lo que vivió durante su enfermedad y en qué pensó. Escuchemos. Creo que todas estas vivencias que hemos tenido las vamos a llevar al escenario. Un show divirtiéndonos, un show donde la gente entre más se vea reflejado, pues creo que cuando hay más risas es porque la gente se refleja más en una película, en un show, en una obra de teatro. Risas y toses y codazos, ¿no? Efectivamente yo no me aventuraría a empezar un espectáculo, un show, un proyecto si no tuviera el consentimiento de los médicos, ¿no? Yo no puedo hacer algo que diga, ay, pues me lo aviento y a ver cómo nos va, sobre todo más por esta recaída que tuve de esta última cirugía que me hicieron. Definitivamente es algo que me marcó en un antes y un después en mi vida para agarrar una conciencia más especial de que primero tu salud y si no hay salud no hay nada. Todo sirve, todo lo bueno, lo malo que uno ha vivido, ha pasado, son experiencias, son vivencias que hay que, como decía Consuelo, hay que aprender de cada uno de ellos, ¿no? Por su parte, Consuelo Duval nos habló del show, así como el enorme orgullo que le da ver a su amigo Adrián Uribe nuevamente incorporado a sus actividades profesionales. He visto crecer a su hijo, lo he visto crecer a él,
nos hemos visto crecer, nos hemos amado, somos una relación, es la relación más larga de mi vida, Adrián. La más larga y la más bonita, porque no viene implícito más que el amor de amistad. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, el día de hoy recordamos a Juan Gabriel a 2 años de su partida. Y bueno, continúan los problemas legales, las demandas, las contrademandas. Y ahora el propio hermano de Juan Gabriel asegura que quiere ser el albacea de la cuantiosa fortuna de Juan Gabriel, motivo por el cual ya también metió abogado. Sin embargo, el día de hoy lo recordamos a 2 años exactamente de haber fallecido. Vamos a ver esto. A pesar de que han pasado 2 años de la muerte de Juan Gabriel, sigue tocando el corazón de todos los mexicanos. Su nombre verdadero fue Alberto Aguilera Valadez. Nació en una familia trabajadora el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. El sobrenombre de El Divo de Juárez se debió a que tras la muerte de su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, su madre Victoria Valadez Rojas se vio en la necesidad de mudarse a Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar al que Juanga hizo su tierra del alma. En 1968 adoptó el nombre de Adán Luna como nombre artístico, pero fue en 1971, después de lanzar su primer sencillo El Alma Joven, que cambió a Juan Gabriel en honor a un ojalatero al que consideró como a un padre y a su verdadero padre biológico. En su juventud pasó 1 año y medio en prisión acusado por un falso robo. Su primera canción fue Muerte del Palomo, la escribió a los 13 años. Subió por primera vez al escenario a los 16. Su debut fue en el cabaret Noa Noa. En 1971 lanza su primer disco El Alma Joven, con el cual consiguió su primer disco de oro. La letra de la famosísima pieza de Amor Eterno, lanzada en 1990, fue inspirada en la muerte de su madre ocurrida en 1974. Aunque nunca se casó, tuvo varios hijos con distintas mujeres: Iván, Joan, Jan y Hans, quienes sí fueron reconocidos por el Divo de Juárez, mientras que Joao, Luis Alberto y Gabriela jamás obtuvieron el apellido de su famoso papá. Develó su estrella de Hollywood en el 2002. En el 2009 se le otorgó el reconocimiento como Persona del Año en el Latin Grammy. Tiene 2 días dedicados en su honor, el 17 de diciembre en Las Vegas y el 5 de octubre en Los Ángeles, California. Fue el primer cantante popular en presentarse en Bellas Artes junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. No le gustaba hospedarse en hoteles, prefería quedarse en casas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. ¿Para qué me haces llorar? Que no ves cómo te quiero. Ninguno como él, Marco. Ninguno como él. Y fíjate que el día de hoy se le preparan varios homenajes. Uno de ellos es en la Plaza de Garibaldi, otra en Ciudad Juárez, otra en la ciudad de Los Ángeles e incluso también en Parácuaro, Michoacán, de donde él es originario. Varios homenajes precisamente por este prolífico cantautor. Desde muy temprano en las redes sociales podíamos ver que los músicos ya se reúnen, como bien dices, aquí al centro de la ciudad, en la Plaza de Garibaldi, y así será a lo largo de este día, Marco. Va a ser maratónico, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los mariachis van a estar tocando los temas de Juan Gabriel ahí en Garibaldi. Marco, te veremos más adelante ¿con qué? Un placer. Más adelante vamos a hablar de la obra de teatro Auxilio Superman. Ya está con nosotros la actriz Mari Carmen de la Peña.